Delirios de grandeza. Los delirios de grandeza, o megalomanía como se le conoce, gira en torno a una creencia delirante donde la persona alberga una idea exagerada de su importancia. Incluso puede llegar a creer que Él es Dios. El delirio de grandeza gira en torno a una creencia delirante donde una persona alberga una idea exagerada de su importancia, de su poder, conocimiento e incluso el dinero, y puede llegar a tener estas preguntas. ¿Por qué no soy Dios? Yo soy mejor que Dios. Nadie puede ser mejor que yo. Por tanto, podríamos definirlo como un tipo de delirio asociado al poder. Seguramente has conocido a alguien que continuamente creía ser especial y hacer todo tipo de cosas de una forma perfecta. Incluso esa persona relata historias de logros conseguidos que suenan bastante irreales. Esa persona podría estar padeciendo lo que se conoce como delirio de grandeza, aunque queremos insistir en que la mayoría de los casos no se padece un trastorno y simplemente es una parte de la personalidad de alguien. Claro, una parte nefasta. El delirio de grandeza es algo asociado al poder y el dinero. Algunos personajes históricos a los que se les ha atribuido rasgos megalómanos, como son Julio César, Napoleón o Hitler, además de rasgos narcisistas que les impulsaron a conquistar el mundo. Sin embargo, debemos tener claro que este fenómeno se trata de un delirio, es decir, de un trastorno del contenido del pensamiento, considerado un síntoma psicótico, propio de los trastornos como la esquizofrenia o el trastorno delirante, por ejemplo. A través de este delirio, la persona manifiesta ideas delirantes relacionadas con creerse Dios o un profeta, por ejemplo. Es decir, el sentido de la irrealidad está alterado y la idea delirante está fija en la mente de la persona, siendo muy difícil de revocar. Pero, ¿qué más sabemos sobre los delirios? ¿Y sobre el delirio de grandeza? ¿Cómo suele tratar en una terapia a alguien que es narcisista? Si conoces a alguien que cree que tiene una inteligencia superior o que su origen es especial, puede ser que tenga un delirio de grandeza. Entra y descubre de qué se trata. Todos estos son ejemplos de delirios de grandeza. Los delirios toman diferentes formas. El tipo grandioso se centra en la idea de que tengo una misión, un propósito o un significado extraordinario en la vida. Estos contrastan con los delirios de persecución y los delirios románticos. Los delirios son uno de los síntomas más conocidos de la esquizofrenia. Tales a menudo se les considera una enfermedad cerebral que se puede revertir con medicamentos antipsicóticos. En psicopatología, un delirio de grandeza se define como una creencia o un conjunto de creencias que se viven con absoluta convicción, a pesar de que la realidad no demuestre lo contrario, siendo irreductibles mediante el razonamiento lógico. Por tanto, el delirio de grandeza es un síntoma de ruptura con la realidad y es propio de la psicosis, afectando el razonamiento, el recuerdo, el pensamiento y la forma de actuar de la persona. No es considerado en sí mismo un trastorno mental como lo mencionamos anteriormente, sino que puede aparecer en el curso de diversos trastornos emocionales y enfermedades mentales. Las personas que tienen delirios de grandeza creen que tienen habilidades ilimitadas y suelen intentar ponerlas a prueba. Además, no aprenden de sus errores, ya que están cegados por la imagen que tienen de sí mismos. Debido a esta imagen tan distorsionada, parece que están continuamente fingiendo. Por otra parte, tienen muy en cuenta la opinión de los demás y las reacciones de los demás ante sus actos. Sin embargo,
En el momento en el que son criticados o que les lleven la contraria, creen y están convencidos de que el problema lo tienen los demás. Las personas que sufren estos delirios de grandeza tienen un concepto elevado de sí mismos y suelen presentar pensamientos de poder, omnipotencia y de una gran superioridad frente a los demás, aunque en el espejo la realidad sea otra. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas de una persona que tiene delirios de grandeza? Desglosemos algunos de ellos aquí. Número 1. Delirio de habilidad grandiosa. El megalómano o la persona que tiene delirios de grandeza cree que ha sido elegido para una misión especial. Dentro de esos delirios podemos encontrar el delirio expansivo. Número 2. Delirio de identidad grandiosa. El sujeto cree que es rico o famoso y vive de acuerdo a su creencia. Dentro de estos delirios podemos encontrar la teomanía o el delirio de ser Dios, la uromanía o delirios de tener una naturaleza divina y el delirio de Mignón o delirio de creer que tienen sangre real. Número 3. Delirios de referencia o de observación. Creen que todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con ellos. El mundo está lleno de mensajes y todos destinados a él. Tienen problemas sociales, se aíslan y son totalmente apáticos ante su familia y su grupo de amigos. Su entorno deja de creer las historias que cuentan y comienzan a perder la confianza. También pueden surgir problemas en el entorno laboral. Número 4. Tienen baja autoestima. Dentro de este delirio de grandeza existe una persona miedosa e insegura, disfrazada de un concepto de sí mismo muy elevado. Algunas teorías lo asocian a un mecanismo de defensa. Intentan proteger esa autoestima baja de una manera inconsciente a través de continuas alabanzas a sí mismo. Debido a esto, pese a que la realidad les muestre de forma constante que no tienen las cualidades que creen tener, son incapaces de reconocer la misma. Este autoconcepto sobrevalorado es mayor en un narcisista. A su vez, a diferencia del narcisista que desea ser amado, quien sufre de delirios de grandeza por desear ser temido. Número 5. Tienen un carácter voluble e indeciso, a veces agresivo. Pueden pasar de un estado de exaltación a sentirse humillados, avergonzados. Todo esto como consecuencia de la baja autoestima, viviendo una dicotomía, es decir, en donde viven dos personalidades en alguien. Número 6. Tienden a fingir constantemente. Tratan de dar una imagen idealizada de sí mismo, elaborando creencias que pueden llegar a ser enfermizas. Número 7. La envidia vive en ellos como una emoción principal. Están continuamente queriendo ser la persona que tienen al lado, llegando incluso a hacer lo que sea por superarles. Número 8. Son incapaces de aprender de sus propios errores, ya que están cegados por la imagen que tienen de sí mismos. Número 9. Se comportan como si tuvieran un poder ilimitado. Número 10. Poseen un pensamiento exagerado de la importancia de ellos mismos. Número 11. No tienen conciencia de la imagen falsa que están dando. Y por último, número 12. Tienen muy en cuenta una opinión de los demás y las reacciones de los demás ante los actos. Sin embargo, en el momento en el que son criticados o que se les lleva a la contraria, creen y están convencidos de que el problema lo tienen los demás. La megalomanía o delirio de grandeza, entonces, es un concepto un poco ambiguo. Casi todos los conceptos con los que se trabajan para sanar heridas emocionales lo tienen.
pudiendo ser aplicable a muchos casos, más extremos o más frecuentes, sin ser necesario tener un trastorno mental para ser merecedor del apelativo. Sin embargo, se suele utilizar el concepto de megalomanía para designar casos extremos en los que se presentan delirios de grandeza, que aíslan al individuo y lo hacen sostener una visión de las cosas muy pero muy distorsionada. Muchas veces, en el contexto clínico y forense, las personas encargadas de diagnosticar a personas que tienen que saber reconocer los casos en los que tienen la tendencia al delirio de grandeza forma parte de la sintomatología de un trastorno mental. Es decir, tiene que distinguir en lo que popularmente se conoce y la megalomanía patológica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto es parte de los años de experiencia, por supuesto, dentro de los alcohólicos y dentro de las personas enfermas emocionales, aunque si bien no son diagnosticadas por un padrino, pueden compartir la experiencia dentro de los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos para determinar si hay algún rasgo de delirio de grandeza. Pero ¿cuáles son las causas que llevan a una persona a padecer delirios de grandeza? Las causas son totalmente desconocidas. Algunas personas relacionan el delirio de grandeza con el abandono o la falta de apoyo de la infancia, o bien con todo lo contrario. Por tanto, puede ser originado por el tipo de crianza dado por unos padres absorbentes y altamente exigentes que siempre han querido explotar los talentos del hijo hasta el punto de compararlo continuamente con los demás. O también puede ser propiciado por una infancia en la que la persona ha sido constantemente alabada y protegida de toda clase de críticas, y a la que no se le han puesto suficientes límites. Además, también puede deberse a alguna enfermedad grave o crónica, a infecciones, a la abstinencia por el alcohol o a desequilibrios metabólicos con bajos niveles de sodio. Con el fin de descartar estas causas, es la realización de que busquemos ayuda, ya sea en un profesional o en un grupo en donde nos puedan centrar a la realidad. Regularmente, estos delirios de grandeza van muy aunados y de la mano con el egocentrismo. Recordemos que esa concentración en nosotros mismos y ese orgullo enfermizo nos hace dar una cara a los demás cuando en la oscuridad somos otros. El delirio de grandeza no es fácil de tratar, porque para empezar se trata de un trastorno difícil de vislumbrar, puesto que no es el perfil de persona que suele acudir muchas de las veces a pedir ayuda. Se recomienda que también se visite a una persona profesional para que sea más certero el diagnóstico que nos puedan dar respecto a ello. Recordemos que los profesionales tienen esta facultad. Los individuos megalómanos o con delirios de grandeza son aquellos que por tanto se creen Dios y presentan una serie de rasgos de personalidad muy característicos. Su arrogancia y prepotencia es el resultado de concebirse a sí mismos como seres especiales con un potencial extraordinario. Al considerar sus talentos muy superiores a los de la media, tienden a ningunear a los demás, de los que esperan un reconocimiento exclusivo, además de que tienen una alta autoestima que no es realmente sana, ya que la propia percepción se encuentra totalmente distorsionada. Es decir, únicamente se dan valor porque están convencidos de que poseen unos increíbles dones que, en realidad, no guardan relación estrecha con la verdad. Creen que tienen la habilidad de realizar cualquier tarea de manera exitosa y si fracasan siempre encuentran algún culpable en sus errores. De este modo, son incapaces de realizar autocrítica y de evolucionar a una mejor versión de ellos mismos. Las personas con delirios de grandeza graves pueden incluso convencerse de ser divinidades o personalidades muy famosas y reconocidas en todo el mundo. Es por eso por lo que esperan la admiración del resto de las personas
y se manifiestan tan irascibles. Además, los casos extremos, estos podrían poner su vida en peligro al tener la convicción de afrontar cualquier desafío, por muy arriesgado que sea. Su exagerada confianza en sus excepcionales capacidades podría involucrarles en asuntos muy serios. Pobre, pobre aquel que tenga delirios de grandeza. Hemos llegado al final de este artículo. Te invitamos a suscribirte al canal y que también no te olvides de compartir este video con tus compañeros o las personas para que seamos más las que estemos informadas. Felices 24 horas y hasta la próxima.